Los fenómenos naturales no dejan de ser siempre sorpresivos, pero preocupantes, sobre todo cuando son excesivamente notorios, como el caso del aire y del agua. En el caso del agua, estamos viendo estadísticas nunca antes vistas en la historia de México, en cientos de lagos, no se diga de ríos, y qué decir de las presas, que finalmente las presas, estas últimas, son las que garantizan el suministro de agua potable para consumo humano, y no se diga el suministro de agua rodada que se provee o se proporciona de acuerdo a las reglas que pone el gobierno federal a través de la Conagua a todos aquellos que se dedican a la agricultura y que obtienen su agua a través de canales, a través de conducciones que les permiten disponer de tantos millares de agua para sus cultivos. Y otros tantos lo obtienen de la extracción de pozos en muchos estados. En el caso de Sonora, pues es una tradición por ser un estado semidesértico, como en muchos otros estados, que se tiene extracción de agua de pozos y de ahí se lanza a los canales de riego para efectos de llevar a cabo las acciones de la agricultura. Pero si nos damos cuenta en el contexto nacional, ya estamos hablando de índices realmente alarmantes, no solo para la agricultura y los sectores productivos, porque también el comercio, la industria, los demás servicios reclaman agua, sino para el consumo humano. La Ciudad de México está viendo una crisis que jamás en lo que mi memoria puede registrar me había tocado, y conste que un servidor desde 1982, que es cuando me fui por primera vez a la Ciudad de México, he ido, venido, aunque tengo mis negocios y mis actividades empresariales en el noroeste de México y parte en los Estados Unidos, siempre he estado atento al desarrollo de las cuestiones hídricas, es decir, a cómo se maneja el agua. Desde luego que soy un convencido que así como el ser humano es un depredador de la naturaleza, también es un depredador del agua. Extrae agua, a veces la almacena, pero la desperdicia de una manera irresponsable y limitada. Hay lugares como el caso de Hermosillo, la capital de Sonora, donde se habla que prácticamente el 50% del agua de las líneas de agua potable viejísimas que hay por toda la ciudad se va al subsuelo, se va a la tierra. Las fugas no salen hacia arriba, se van al subsuelo, se van hacia abajo. Sin embargo, el hecho que se vayan al subsuelo no significa que perdamos esa agua. Esa agua en algún lugar se puede extraer vía pozos, pero es el cuento de nunca acabar. Desde luego que hay estados más privilegiados porque tienen grandes lluvias, grandes ríos, grandes avenidas de agua, y se tiene que buscar un nuevo plan nacional hídrico que permita equilibrar el uso del agua en las regiones. Recientemente algunos expertos en materia de agua en la Ciudad de México tuve la oportunidad de participar en un seminario en el que se expuso la gravedad de lo que estamos viviendo en materia de agua. Ellos señalaban que México se va a obligar a tener que implementar en la próxima administración, en esta ya no hay tiempo, grandes recursos públicos y también financiamientos internacionales para megaproyectos para garantizar el agua de las grandes metrópolis de la República Mexicana, llámese Guadalajara, Monterrey, no se diga la Ciudad de México, que están sufriendo la peor crisis de falta de agua para consumo humano, cuando menos, no se diga para actividades industriales y comerciales en la República Mexicana. Y esto es importante porque el mismo presidente de la República lo comentó en su momento. Tendremos que traer agua del sureste, de los grandes ríos, del Usumacinta, del Papaloapan, de muchos otros, para llevarle agua
a Monterrey, por ejemplo, o se van a caer las inversiones gigantescas que se han anunciado, empezando con la de Tesla y recientemente la que se acaba de anunciar de Amazon en Querétaro, y así le puedo hablar de todo el Bajío, de tantas y tantas inversiones en el nearshoring, unas de nearshoring y otras de inversión extranjera directa que están anunciadas. Pero si bien es cierto, la preocupación original era energía eléctrica, esta se ha ido subsanando poco a poco y la Comisión Federal de Electricidad y el gobierno federal está garantizando dicho suministro, además de que hay fuentes alternas de poder generar energía propia en cada planta nueva que se construye en el nearshoring, poniendo por un lado energía eólica donde haya suficiente aire, pero sobre todo poniendo paneles solares. Incluso en la Ciudad de México ya se está incursionando en poner paneles solares. Todos los que incursionen en el nearshoring tendrán que ajustarse en materia laboral a la NOM 36, garantizar incluso hasta la ayuda psicológica a sus trabajadores, entre otras cosas. Pero tendrán que ser proyectos autosustentables o tendrán que tener la sustentabilidad que los haga factibles, que es decir, que los haga viables. En pocas palabras, tienen que garantizar el uso de agua potable, el uso de agua industrial, el tratamiento de aguas, el uso de energía solar limpia que se genere en base al sol, que se genere en base al viento, que se genere en base a todo lo que implica no contaminar. Entonces esta crisis hídrica, esta crisis del agua, pues está afectando y va a seguir afectando a los sectores productivos mexicanos, pero pone en riesgo a México y a los mexicanos de desaprovechar el Mexican Moment y de obtener inversiones extranjeras directas. Me refiero a las gigantescas, a las grandotas y a las del nearshoring, las que se quieren relocalizar de China y de los países asiáticos hacia México por falta de agua. Entonces, urgente. De hecho, Sonora, por ejemplo, acaba de declarar una emergencia en virtud de la falta de agua en sus presas y en sus ciudades. Y esto es sumamente delicado. Tenemos que poner atención. Creo que el gobierno y la sociedad deben de organizarse apropiadamente para el cuidado del agua. Hay un gran desperdicio del agua y hay una carencia enorme en la infraestructura, llámese las líneas de agua potable, inclusive las líneas de drenaje, que no se desperdicien, que se utilicen al máximo. De lo contrario, nos vamos a lamentar, porque esto es irreversible. Desde luego que Dios proveerá, la naturaleza seguirá funcionando y seguirá habiendo importantes lluvias en su momento, pero el agua de lluvia, si no aprendemos a captarla, a cuidarla, a almacenarla, a conducirla adecuadamente y a no tirarla, y cada ciudadano, cada uno de nosotros aportar nuestro granito de arena a efectos de cuidarlos en sanitarios, en miginatorios, en restaurantes, en lugares donde se lavan autos, donde se procesan alimentos, en todas partes. No podremos superar esto, que es un gran reto que nos pone la naturaleza y nos ponen las circunstancias actuales. Por lo tanto, el agua, la economía, la vida normal de todos nosotros están totalmente vinculados. O nos ponemos con toda seriedad a generar una nueva cultura del agua en México, o nos puede llevar la tiznada. Eso es importantísimo. Creo que debe ser el gran compromiso de la próxima presidenta de México, a efectos de que ya sea la científica Claudia Sheinbaum o la ingeniera Xochitl Gálvez, cualquiera de las dos que gane la presidencia de México, están obligadísimas a meterse en un redireccionamiento del uso del agua y de tener un plan nacional de cuidado, de generación, de protección, de almacenamiento y de tantas otras cosas del agua en nuestro país. Saludos, soy Luis Fernando Portillo, gracias por escucharme.